Hoy terminamos el Nuevo Testamento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bienvenidas, bienvenidos, por fin llegamos al final, parece mentira. Hoy terminamos el Nuevo Testamento. Híjole, qué felicidades, qué constantes y qué perseverantes hemos sido. Y pues este libro ya saben ustedes que tiene fama de todo, ¿verdad? De difícil, no es el más difícil. Recuerden que cuando estudiamos la Carta a los Romanos mencionamos eso, ¿verdad? La Carta a los Romanos es el libro más difícil de la Sagrada Escritura. Entonces este no es el más difícil. Pero como tiene tanta simbología, tantas imágenes, también cuando estudiamos los géneros literarios, vimos que el género apocalíptico estuvo de moda en una época, ¿verdad? Entonces este es un género apocalíptico. Apocalíptico es en hebreo, ¿cómo es en español? Revelación. Por eso en algunas Biblias dice el libro de la revelación. Lo he puesto en la pizarra, el guión que vamos a seguir, empezando por las cartas, luego los sellos, las trompetas, las copas y terminando por las visiones. En ese orden están en el texto bíblico. Pero como siempre leemos las notitas, ¿verdad?, de don José Miguel Miranda, siempre hemos seguido este orden para el estudio, pero como es un libro tan rico en simbología, he preferido mantenerlo más simple, ¿verdad?, y seguir los 5 septenarios, pero de todos modos voy a leer las notas de nuestro libro de lecciones bíblicos. Como ya dijimos, Apocalipsis significa descubrimiento, destapamiento, revelación de algo que permanece oculto. Este libro se atribuye a San Juan Evangelista, quien habría escrito esta obra en el destierro de la isla de Patmos en el mar Egeo bajo el imperio de Domiciano. Siempre que ellos escogían el género apocalíptico era porque estaban en persecución. Los imperios los estaban persiguiendo mucho, oprimiendo mucho y tenían que comunicarse con el pueblo en un lenguaje que el imperio dominante no entendiera. Los cristianos sí lo entendían, los que venían del judaísmo lo entendían aún más, porque toda la simbología que usa está en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vayamos a leer el Antiguo Testamento y nos topemos con otros géneros apocalípticos como Daniel, unos capítulos de Jeremías, de Isaías, vamos a ver, es el género apocalíptico y a esto se refería el Apocalipsis. Como también nosotros tenemos el evento guadalupano, los españoles no entendían toda la simbología de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Quiénes la entendían? Los indígenas. Entonces es un lenguaje cifrado para que llegue a un pueblo que es el que necesita esperanza, porque bajo la opresión, acuérdense cómo vemos en las películas, ¿verdad?, cómo los cristianos eran echados a los leones, a los circos, a los anfiteatros para divertir al pueblo, una diversión realmente sangrienta. Entonces así eran perseguidos. Y bajo esa opresión era que San Juan es un libro de esperanza. San Juan les escribe para darle esperanza a ese pueblo que está siendo tan perseguido. El contenido doctrinal, este libro fue escrito para animar a los cristianos que sufren persecución. Efectivamente, en aquellos tiempos la iglesia estaba siendo perseguida y los cristianos se veían envueltos por lo mismo en muchas tribulaciones. A esa anomalía se refiere Juan en su escrito, envolviéndolo en alegorías y símbolos a veces muy difícil de entender en nuestro tiempo. Los intérpretes ven aquí una visión teológica del sentido de la iglesia desde el principio hasta el fin de los tiempos. Su lenguaje se asemeja al de los profetas que anunciaban el día de Yahvé, y como ellos vaticinaban especialmente 3 cosas: persecuciones y grandes calamidades, la derrota de los adversarios y el advenimiento de una era de paz y felicidad para los seguidores de Dios,
quienes formaban el cielo nuevo y la tierra nueva. Voy a tratar de adelantar voy a tratar de entretenerme en las 7 cartas y luego en las 7 visiones, y voy a tratar de ir más rápido en los capítulos intermedios para poder llegar a estos con tiempo y con ganas y con energía, a estos últimos capítulos que de verdad anuncian el cielo nuevo, la tierra nueva, y que son de verdad muy esperanzadores. Con el advenimiento del reino de Dios junto con el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, como príncipe soberano de la creación, todas las cosas se someterán a su voluntad. Se pueden distribuir los 22 capítulos de este libro en 4 partes, conforme a las 4 visiones que el autor tuvo. Primera visión, Cristo y las 7 iglesias, que empiezan en el capítulo 1 y recorren todo el libro. La segunda visión, Cristo y los juicios de la tierra, el trono en el cielo y el cordero, capítulo 4. Apertura de los 7 sellos, capítulo 6. Toque de las 7 trompetas, capítulo 8. Las bestias y la guerra, capítulo 12. Derramamiento de las 7 copas, capítulo 15. Tercera visión, Cristo y sus victorias. Caída de Babilonia la Grande, en el capítulo 17. Aparición de Cristo, capítulo 19. Derrota de la bestia, capítulo 19. Atadura de Satanás, capítulo 20. El milenio, capítulo 20. El cielo nuevo y la tierra nueva, capítulo 21. Cuarta visión, Cristo y su esposa, capítulo 21. Y termina el 22 con exhortaciones finales y bendición. Para poder entender el Apocalipsis de Juan, debemos saber que la Apocalipsis era una forma de literatura muy de moda en la época de Jesús. Era el arte de escribir con imágenes grandiosas, visiones y ángeles sobre acontecimientos contemporáneos. Al escribir este libro, que nos ayudaría a entender mejor lo que sucede a nuestro alrededor y a cumplir con más empeño nuestra visión de cristianos, Juan expresó lo que el Señor le había enseñado por las experiencias o mediante sus dones de profeta, pero utilizó conscientemente el estilo y las fórmulas habituales de la literatura apocalíptica. El Apocalipsis de Jesucristo no es ni difícil ni terrorífico, sino lleno de alegría y de esperanza. Cristo resucitado es el centro de la historia. El mundo es el escenario de la lucha entre la iglesia encabezada por Cristo y las fuerzas del demonio. Los cristianos son llamados a dar valientemente su testimonio. Se pueden reconocer en el Apocalipsis 7 elementos, cada uno distribuido en 4 grandes partes. Bueno, lo tenemos en nuestras explicaciones, ¿verdad? Así que podemos luego terminar de leer las explicaciones. Y vamos ya al capítulo 1, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo. Dios se la dio para enseñar a sus servidores lo que va a suceder pronto. Lo que va a suceder pronto todavía lo estamos esperando, ¿verdad? Y llenándonos de esperanza con su escritura. Envió a su ángel para que se lo diera a entender a su servidor Juan, el cual afirma que todo lo que ha visto es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Juan a las 7 iglesias de Asia. Empezamos con la simbología. ¿Recuerdan qué significa 7? Plenitud, perfección, totalidad. Entonces, cuando envía 7 cartas a las 7 iglesias, está dando a entender que es para todas las iglesias, incluso para nuestra iglesia en nuestro tiempo. Y les saluda: reciban gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que viene. ¿Quién es? ¿De quién habla? Aquel que es, que era y que viene. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Otra vez 7 quiere decir absolutamente todos los espíritus.
y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el Rey de los reyes de la tierra, el que nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. En el versículo 8 se identifica de nuevo, ¿verdad? Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí nos está dejando muy claro San Juan, ¿verdad? Que es el propio Dios, el propio Jesús, el que le está dando esta revelación. Acordémonos que la Sagrada Escritura está dada a nosotros por inspiración y por revelación. Este es un ejemplo de revelación. Voy a leer las explicaciones antes de entrar a las 7 cartas para que nos ubiquemos mejor. Los 7 espíritus quiere decir la plenitud del Espíritu de Dios, el que es, el que era y el que viene. En el versículo 1 ya empieza con las cartas. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y de las declaraciones de Jesús. Había sido exiliado, por eso dice, a causa de la palabra, a causa del testimonio estoy en Patmos. Ya a esta altura ya sabemos, ¿verdad?, que había sido exiliado. Antes de continuar voy a leer la explicación. En el Apocalipsis se dirige a cristianos que empiezan a sufrir por su fe y les muestra a Cristo como el modelo que están imitando. Estaban bajo el imperio de Domiciano, que duró del año 81 al 96 después de Cristo. Domiciano continuó de Nerón. De Nerón conocemos mejor, ¿verdad?, algunas de las persecuciones que hacían los cristianos. Después de Nerón siguió Domiciano. Entonces estamos entre el año 81 y 96 que gobernó Domiciano. Cristo es el servidor y el testigo de Dios y del Padre. No olvidemos que mártir significa testigo. Como tenemos vocablos que vienen del griego, a veces no son tan obvios en nuestra lengua, pero mártir quiere decir testigo. Juan había sido condenado por su fe y vivía desterrado en Patmos. Era como el año 95 y recibe su visión el día del Señor, o sea, el domingo o día de la resurrección. Por tanto, dicha visión será animada por el soplo triunfante de la resurrección. Nos dice, vi como un hijo de hombre, quien va vestido como los sacerdotes y ceñido de oro como los reyes. Aquí ya nos está dando el significado, ¿verdad? Ceñido como sacerdote, ceñido como rey, vestido como sacerdote. Los cabellos blancos son símbolo de su eternidad. Los pies de bronce significan que nadie lo echará abajo. Cristo aparece tal como Daniel representa a Dios, juez universal. Yo soy el primero y el último, es decir, eso mismo que la Biblia dice de Dios. Voy a continuar. Capítulo 1, versículo 10. Se apoderó de mí el Espíritu el día del Señor y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver quién me hablaba. Detrás de mí había 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi como a un hijo de hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y un cinturón de oro a la altura del pecho. Son las explicaciones que acabo de leer, ¿verdad? Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana blanca, como la nieve. Sus ojos parecen llamas de fuego. Sus pies son como bronce pulido, acrisolado en el horno. Su voz resuena como estruendo de grandes olas. En su mano derecha tiene 7 estrellas. De su boca sale una espada aguda de doble filo y su cara brilla como el sol cuando está en su máximo esplendor. Los 7 candeleros simbolizan a las 7 iglesias y las 7 estrellas simbolizan a los 7 ángeles que lideran estas iglesias.
Versículo 17. Al verlo caí como muerto a sus pies, pero me tocó con la mano derecha y me dijo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Y ahí tenemos claro, ¿verdad?, que está hablando de Jesús. Vamos ya a empezar el primer septenio. Los 7 mensajes a las 7 iglesias. Tratemos de ir prestando atención en el saludo, cómo se identifica Jesús a cada una de las iglesias. Y al final, ¿verdad? Porque al final siempre va a cerrar igual. El que tenga oídos, que oiga. Creo que nos pasa igual en nuestro tiempo, ¿verdad? A veces no queremos escuchar la voz de Dios. Vamos, capítulo 2. Al ángel de la iglesia que está en Efeso, al ángel de la iglesia que está en Éfeso, escribe: es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Hasta así se identifica a sí mismo Jesús en esta revelación, ¿verdad? A todas las cartas empieza por la palabra conozco. Versículo 2. Conozco tus obras, tus dificultades y tu perseverancia. Es esta pedagogía tan maravillosa en la Biblia, ¿verdad? Las 7 cartas tienen la misma estructura. Primero se presenta a sí mismo y luego les empieza con conozco y les dice lo bueno que tiene cada iglesia. Luego elogia lo bueno que tiene cada iglesia, luego les reprocha lo malo que tienen. Hay alguna a la que no les reprocha nada. Y luego les explica la recompensa que van a recibir por ser fieles a la palabra de Dios. Y finalmente dice que tenga oídos que oiga. Es siempre la misma estructura: el saludo, el conozco, elogio, reproche y recompensa. Vamos, capítulo 2, versículo 2. Conozco tus obras y tus dificultades y tu perseverancia. Sé que no puedes tolerar a los malos y que pusiste a prueba a los que se llaman a sí mismos apóstoles y los hallaste mentirosos. Tampoco te falta la constancia y has sufrido por mi nombre sin desanimarte. Pero tengo algo en contra tuya, y es que has perdido tu amor primero. Date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Esto también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Sé que sigues trabajando en tu parroquia, en tu ministerio, pero has perdido tu amor primero. Qué duro, ¿verdad? Que nos diga, sé todo el bien que haces, pero has perdido tu amor primero. Y luego nos dice, date cuenta pues, voy a repetir el versículo 5, date cuenta pues de dónde has caído, recupérate y vuelve a lo que antes sabías hacer. Hay que buscar la medicina, ¿verdad? El alimento que nos haga volver al amor primero, hacer todo lo que hacemos con el mismo amor del principio. A lo mejor también es un llamado a los matrimonios, ¿verdad? Sé que cumples tus obligaciones, sé que lo das todo, pero has perdido el amor primero. También para el matrimonio como iglesia doméstica, para la familia, ¿verdad? Sé que cumples todo, pero has perdido tu amor primero. Al volver a buscar la forma de alimentar ese amor primero. Versículo 7. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Cuando se refiere al árbol de la vida, se refiere en muchas ocasiones a la memoria de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hacen milagros los apóstoles y están bien contentos y Jesús les dice, alégrense más de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida? Entonces es importante, ¿verdad? Si perseveramos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Lo vamos a seguir viendo a través de todo el texto y vamos a reforzar mejor la gran importancia que tiene que nuestros nombres estén escritos en la mente, en el Espíritu de Dios. Vamos a la segunda carta. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna.
Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Así se describe Jesús, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Verdad que es claro para nosotros que no conocemos todavía, bueno, no conocemos 100% el Antiguo Testamento, difícil conocerlo, pero aunque no lo conocemos, nos es más familiar este lenguaje, ¿verdad? Esta forma de saludar, ya sabemos sabemos quién está hablando. Y le dice versículo 9, sé que sufres y eres pobre, y sin embargo eres rico. Sé cómo te calumnian los que pretenden ser judíos y no lo son, pues su sinagoga es la de Satanás. No tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Ahí, ¿verdad? Ya está ofreciendo la recompensa. Y termina, el que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. El vencedor no tiene nada que temer de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a la condenación eterna. Si nosotros nos morimos hoy y vamos, es una primera muerte y vamos a tener un primer juicio. Si nos vamos a la condenación eterna, pues ya no vamos a tener un segundo juicio porque ya perdimos. Pero si logramos la salvación eterna, ya no tenemos que tener miedo a la segunda muerte. Hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Perfecto. El versículo 12, a la tercera iglesia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Así habla el que tiene la espada aguda de doble filo. Aquí tengo yo la espada aguda de doble filo. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. Acuérdense cómo empieza el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Y la palabra se hizo carne. Por eso Jesús aquí se está identificando como la palabra de Dios, la espada de doble filo. Versículo 13, sé dónde vives, o conozco, que es sinónimo, ¿verdad? Conozco dónde vives, conozco dónde vives, donde está el trono de Satanás. Voy a leer las explicaciones para que nos ubiquemos acá. Pérgamo, ¿se acuerdan de dónde venía el pergamino? De Pérgamo. Pérgamo, pergamino, es que lo vimos en el curso de introducción. Pérgamo era en aquel tiempo un centro importante de culto pagano. A eso se refiere cuando habla del trono de Satanás. Tenían un bellísimo altar a Zeus. Si buscamos en las imágenes en Google, vamos a encontrar lo bellísimo que era el altar a Zeus. A eso se está refiriendo cuando le dice, ¿verdad?, el trono de Satanás. En las explicaciones estoy leyendo: te aferras a mi nombre. El nombre de Cristo es Señor. En el momento en que los emperadores de Roma empiezan a hacerse llamar Señor y empiezan a hacerse adorar como dioses, obligando así a los cristianos a escoger entre el culto al emperador, impuesto todos bajo graves castigos, y la fidelidad a Cristo. Por eso es que mueren tantos cristianos, y aquí va a reconocer también tantos mártires, porque para los paganos no importaba adorar a un Dios más en el emperador, pero los cristianos y todos los que creían en el Dios único no podían adorar al emperador como Dios, y por eso es que hay tanto martirio. La iglesia de Pérgamo tiene el privilegio de contar entre los suyos al primer mártir de esta provincia, Antipas, del que aquí se habla. Su valentía es proclamar su fe, no ha impedido que la corriente pagana penetre en la misma iglesia. Entonces, lo hemos visto en las cartas, ¿verdad? Las corrientes paganas contaminan mucho a la creencia de los nuevos conversos. Versículo 14, siempre en el capítulo 2. Pero tengo alguna cosa contra ti. Toleras a los que profesan la doctrina de Balaam. Versículo 17. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. ¿Qué le reprocha a esta iglesia de Pérgamo? Que tolera a los paganos, que vienen aquí y van allá. ¿Se acuerdan cuando decía San Pablo, verdad? Al que no, su conciencia no le acusa
comer carnes sacrificadas a los ídolos está bien, pero ese es otro lío que encontramos aquí, ¿verdad? La tolerancia, no todo se puede tolerar, o estás aquí en nuestra iglesia 100% o no estás realmente. Versículo 17, el que tenga oídos oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Al vencedor le daré un maná misterioso. ¿Cuál es el maná misterioso que podemos recibir todos los días nosotros? Ella lleva un pin de la Eucaristía. Sí, se está refiriendo, ¿verdad?, al maná misterioso, la Eucaristía, el pan del cielo. Le daré también una piedra blanca como un nombre nuevo grabado en ella que solo conoce el que lo recibe. Un nombre dado por Dios. Acuérdense que también incluso en las congregaciones religiosas, ¿verdad?, se le da un nuevo nombre a las personas. A Pedro Jesús le dio un nuevo nombre. ¿Cuál era el nombre de Pedro? Se llama Simón, ¿verdad? Entonces ese nuevo nombre. Veamos la explicación, qué bonito lo de la piedra blanca. La piedra blanca es un presagio de felicidad. El hombre nuevo significa la renovación del cristiano en su ser profundo. Hasta me provoca, ¿verdad?, poner pura piedra blanca en el jardín para tener presente la renovación y la felicidad. ¿Vamos entendiendo? Estupendo. Vamos entonces ya con la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego y cuyos pies parecen de bronce brillante. Conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus últimas obras más numerosas que las primeras. Pero tengo contra ti que dejas actuar a tu Jezabel. Tu Jezabel aquí se está refiriendo a las idolatrías, ¿verdad? Y en nuestros tiempos, ¿qué podría ser? Conozco tu fe, tu servicio, pero todos los días consultas el horóscopo. Es una cosa sencilla, pero una contaminación real de nuestros tiempos. Entonces, esa es tu Jezabel. Voy a leer en las explicaciones Jezabel. Es en la Biblia el nombre de la mujer impía y se designa aquí a alguna profetisa, a sus amantes e hijos, y son sus seguidores. En la Biblia la idolatría es llamada muy a menudo al adulterio, o prostitución. Tu Jezabel, tu idolatría, tu prostitución, tu adulterio, se está refiriendo especialmente a la idolatría. El pueblo creyente permanece a Dios como la esposa a su esposo, y serle infiel es prostituirse. Entonces eso tenemos que tener claro, ¿verdad? Nuestra fidelidad es purificar nuestra fe. Repito todo esto: conozco tu proceder, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, tus obras últimas, mejores que las primeras. Pero llegas a tu casa y ves pornografía. Esa sería una Jezabel muy de nuestros tiempos. O llevas en tu celular pornografía. Entonces, esa sería esta carta muy aplicable a nuestro tiempo. Vamos al versículo 24. Ahora escúchenme los de Tiatira que no comparten esa doctrina. No los heriré, está hablando a los fieles, no los heriré. A ustedes que no han conocido sus misterios, como ellos dicen, que son los misterios de Satanás, pero mantengan lo que tienen hasta que yo venga. Al que venza y mantenga en los caminos hasta el fin, le daré poder sobre las naciones. Y termina en el versículo 29, el que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de las iglesias. Esto que estamos haciendo de traerlo a nuestro tiempo es el propósito de escribir con símbolos, que sea para todas las épocas. No fue solo para la primera comunidad a quien Juan se lo entregó, sino para todos. Está siendo de actualidad también para nosotros.
Vamos al capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardes. Así habla el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Voy a leer la explicación. Es un mensaje breve a una iglesia que se muere. La Iglesia Universal tiene las promesas de la eternidad, pero nuestros movimientos, nuestras comunidades y las mismas iglesias diocesanas pueden desaparecer. En el mundo están desapareciendo templos porque ya no son sostenibles, porque son templos antiguos que cuestan muy caro y los 10 feligreses que llegan a misa no pueden aportar para mantenerlo. Entonces es una iglesia, también la nuestra es una iglesia que está muriendo si nosotros no nos espabilamos. Vamos al final del versículo 1. Conozco tus obras. Te creen vivo, pero estás muerto. ¿Cuántos de nosotros también, verdad? Parecemos vivos, pero por dentro estamos muertos. Despiértate y reanima lo que todavía no ha muerto, pues tus obras me parecen muy mediocres a la luz de Dios. Recuerda lo que recibiste y oíste, ponlo en práctica y arrepiéntete. Vayamos en cada una de las cartas pensando, ¿verdad? Y a mí, de esto que estamos leyendo, que me toca a mí, para irlo haciendo nuevo, actual. Esa ya es la iglesia de Sardes. De Sardes, sí, capítulo 3. Versículo 5. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Insiste, ¿verdad? Que nuestro nombre estará en el libro de la vida, en la memoria de Dios. Versículo 6. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu de las iglesias. Vamos a la 6ª iglesia de Filadelfia. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Versículo 8. Cielo que vales, he abierto ante ti una puerta que nadie podrá cerrar. Pues por pocas que sean tus fuerzas, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. He abierto una puerta, se refiere a una oportunidad que les ha dado especialmente a esta iglesia, ¿verdad? Vamos al versículo 12. Al vencedor lo pondré como columna en el templo de mi Dios, de donde nadie lo sacará. Versículo 13. El que tenga oídos, oiga este mensaje del Espíritu de la iglesia. Tengo que ir un poquito rápido porque apenas estamos abriendo el libro, ¿verdad? Pero luego hay más hermosos mensajes, hay que irlos a ver luego detenidamente. En el YouTube, el audio de este libro dura 1 hora. Así que tenemos 1 hora dentro de la semana para sentarnos con el audio de nuestra Biblia y verlo más detenidamente. Cuando hay algo que nos interesa más, en el audio le ponemos pausa y lo revisamos con más tiempo. No es imposible de leer este libro. Vamos entonces a la iglesia de la Odisea, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Identificamos en estos calificativos a Jesús? Sí, ¿verdad? ¿Domiciano habría sido capaz de identificarlo? Suponemos que no, ¿verdad? Porque no sabía nada ni de cristianismo ni de judaísmo. Entonces esa es la clave de escribir en un lenguaje cifrado. Versículo 15. Conozco tus obras. Ay, ay, ay. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Conocemos mucho estos versos, ¿verdad? Y también a nosotros hay que ver acciones en que nos dicen ni frío ni caliente. A mí me da un poquito de escalofrío. Versículo, lo voy a leer completo, que es pequeño.
17. Tú piensas, soy rico, tengo de todo, nada me falta, y no te das cuenta que eres un infeliz, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Ay. Te aconsejo que me compres oro refinado para que te haga rico, ropas blancas para que te cubran y no tengas que avergonzarte de tu desnudez. Por último, pídeme un colirio. Aquí es que le está haciendo como una ironía a la iglesia de la Odisea, porque ellos habían fabricado un colirio muy famoso en la época para los ojos. Entonces le está haciendo esa ironía con el colirio, pero aquí se está refiriendo también al discernimiento. Dice, por último, pídeme un colirio, pídeme discernimiento, que te pondrás en los ojos para ver. Yo reprendo y corrijo a los que amo. Vamos, anímate y convierte. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios te esté rogando. Vamos, anímate, conviértete, pídeme discernimiento. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi voz y me abre, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo. 21. Al vencedor lo sentaré junto a mi trono. Cada una de las iglesias, ¿verdad?, le está diciendo cuál es la recompensa, y es la salvación. Al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga el mensaje del Espíritu a la iglesia. Ven, hemos terminado las 7 cartas sin perdernos, ¿verdad? ¿Tienen ganas de ir a verlas más detenidamente luego en su Biblia? Porque ese es el propósito, ¿verdad? Que nos entusiasmemos. Muy bien, vamos a seguir con los 7 sellos. Empiezan en el capítulo 6. Estamos dejando cosas bien bonitas en medio, ¿verdad? Así que luego vayan a leerlo. Apertura de los 7 sellos, capítulo 6, versículo 1. Voy a leer primero la explicación para que nos orientemos. Versículo 6, capítulo 6, versículo 1. El Cordero abre los sellos. Cristo resucitado aclara las grandes fuerzas que impulsaban la historia sagrada. En el momento en que Juan escribe, ya se acabó el Antiguo Testamento por el nacimiento de la iglesia y poco después por la destrucción de la patria judía. Es hora de hacer un balance. Vamos, capítulo 6, versículo 1. Mientras estaba mirando, el Cordero abrió el primero de los 7 sellos y oía el primero de los 4 seres vivientes que gritaba, como con voz de trueno, ven. A ver, en hebreo, ¿cómo se dice ven? Maranatá. Sí conocemos esta palabra. Es bastante popular esta palabra, Maranatá. Ven, Señor. Versículo 2. Apareció un caballo blanco. Acuérdense que él abre el primero de los sellos. Apareció un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco. Le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Aquí encontramos el simbolismo de los colores, ¿verdad? El color blanco siempre lo identificamos con la pureza, ¿verdad? Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente gritar, Maranatá, ven. Salió entonces otro caballo de color rojo fuego. ¿El rojo con qué color, con qué lo identificamos? Con la sangre, con la violencia, con el martirio. Al que lo montaba se le ordenó que desterrara la paz de la tierra y se le dio una gran espada para que los hombres se mataran unos a otros. Significa guerra, ¿verdad? Violencia. El rojo. Sí, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí gritar al tercer ser viviente. ¿Qué gritó? Ven, Maranatá. Esta vez el caballo era negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces se escuchó una voz en medio de los 4 seres que decía,
una medida de trigo por una moneda de plata, 3 medidas de cebada por una moneda también. Ya no gastes el aceite y el vino. ¿El vino es indispensable para vivir? No. ¿Y el pan? Entonces ven, una medida de trigo por una moneda de plata, lo necesario carísimo y lo innecesario regalado, ¿verdad? Como a veces también nos pasa a nosotros, que gastamos en las pequeñas cosas y luego no tenemos para lo necesario, porque las propagandas, también la propaganda, la economía, espero no encontrármelo luego acá, también nos manipulan y nos llevan por donde quieren. El caballo negro trae miseria y dificultades. Muy bien. Provoca un hambre, es un hambre provocada. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Está provocada por el egoísmo de nosotros mismos. Trae un hambre provocada. Versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí el grito del cuarto ser viviente. Ven. Se presentó un caballo verdoso. En otra Biblia dice amarillento. En otra Biblia dice bayo. El caballo bayo. Al que lo montaba lo llamaban muerte, y detrás de él iba otro, el mundo del abismo. Se le dio poder para exterminar a la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras. Trae epidemias, ¿verdad? Plagas. Voy a leer las explicaciones. Los 4 caballos simbolizan las fuerzas que han plasmado la historia bíblica. El Dios monta el caballo blanco, que es la palabra de Dios. Los otros 3 caballos representan la guerra, el hambre y las epidemias, las grandes plagas que aquejan a la humanidad pecadora y que hacen sentir a los hombres que necesitan salvación. Vaya, ¿nos quedan claros estos 4 sellos? Perfecto, vamos al quinto. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que les correspondía dar. Está hablando de los mártires. Es una época en que ha habido muchísimos mártires. Vamos al capítulo 2, al versículo 12, sexto sello. Y mi visión continuó cuando el Cordero abrió el sexto sello. Se produjo un violento terremoto. El sol se puso negro como vestido de luto. La luna entera se tiñó como de sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera deja caer sus higos verdes al ser agitada por un huracán. Aquí también hay un simbolismo cósmico. Allá con los caballos vimos un simbolismo de los colores, ¿verdad? Aquí estamos viendo un simbolismo cósmico. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y no dejó cordillera o continente que no fuera arrancada de su hogar. Voy a leer en las explicaciones. El sexto sello aparecen los signos y las plagas que los profetas anunciaban para el día de Yahvé y que se verificaron en la destrucción de Jerusalén. No da un salto aquí, no va al séptimo sello. Luego vamos a ver algo muy particular. Vamos al capítulo 7. Después de esto vi como 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, que sujetaban a los 4 vientos de la tierra. Seguimos hablando a la cosmología, ¿verdad? Del cosmos. Ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Luego vi a otro ángel que subía desde el oriente y llevaba el sello del Dios vivo. Gritó con voz poderosa a los 4 ángeles, autorizados para causar daño a la tierra y al mar. No hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Voy a leer las explicaciones. No hagan daño a la tierra hasta que marquemos con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios.
En el momento de cerrar el Antiguo Testamento, Juan hace balance entre los siglos de gracias y atenciones de Dios a su pueblo elegido. Al ver cómo los judíos desconocieron a Jesús, se podía tener la impresión de un fracaso. Sin embargo, Juan da una visión optimista. Los ángeles señalan a los elegidos, los que son 12,000 para cada una de las tribus. Sabemos que 12 es la cifra de la plenitud, la que significa que el número de los elegidos fue el máximo y que Dios no se sintió defraudado. Entonces 12,000 para cada una de las tribus, ¿verdad? Y aquí las detalla cada una para la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Las 12 tribus. 12 por 12 es 144 y luego agrega el 1000. 1000 significa una multitud inmensa y se refiere a todos los siervos de Dios. Entonces, esos 12,000. Versículo 9 es importante. Después de esto vi un gentío. Entonces, claro, ¿quiénes serán salvados? No los 144,000 que han dicho muchas veces muchas corrientes fundamentalistas. Esas 144,000 quiere decir el máximo, se va a salvar el máximo de las tribus de Israel. El máximo de las tribus de Israel, no dice todos. El máximo de las tribus de Israel. Y después vi un gran gentío, más ese gran gentío que somos todos los gentiles de todas las naciones que seguimos también a Dios. Versículo 9. Después de eso vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza, pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con sus vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa: ¿quién salva fuera de nuestro Dios, que se siente en el trono y del Cordero? Aquí está hablando, ¿verdad?, de todos los que han sido salvados. Porque les está dando esperanza, porque ha habido muchos martirizados. Entonces esto le está dando esperanza de que ¿dónde están? Pues están en el seno de Dios. Vamos al versículo 11. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos, y los 4 seres vivientes se postraban ante el trono, rostro en tierra, y adoraban a Dios. Vamos al capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, ahora sí me habla, se produjo en el cielo un silencio como de media hora. Vi a los ángeles que están de pie delante de Dios. Se les entregaron 7 trompetas. Veamos que del 7º sello salen las 7 trompetas. Vamos al versículo 6, siempre del capítulo 8. Los 7 ángeles de las 7 trompetas se prepararon para tocar. Tocó el primero y se produjo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles ardió, y toda la hierba verde se abrazó. En el 6, la explicación dice: estos párrafos pretenden mostrar el castigo del pueblo judío que no recibió a Cristo. Usan figuras sacadas de las plagas de Egipto. Con las 4 primeras trompetas, el castigo toma cuerpo en las mismas fuerzas de la naturaleza que se vuelven contra los culpables. Tocó el segundo ángel su trompeta, y algo así como un inmenso cerro fue echado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte de los seres que viven en el mar pereció, y 1/3 de los navíos naufragó. Tocó el tercer ángel su tercera trompeta, y una estrella grande que parecía un globo de fuego cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales del agua. La estrella se llama ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y mucha gente murió a causa de las aguas que se habían vuelto amargas, ¿verdad? ¿Han probado el ajenjo?
es amargo, bueno para el hígado, pero amargo. Entonces ya el primer ángel abatió la tierra, el segundo el mar, el tercero los ríos. Vamos al cuarto, versículo 12. Tocó el cuarto ángel su trompeta y quedó afectada la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Perdieron un tercio de su claridad. Su luz del día disminuyó un tercio y lo mismo la luz de la noche. Vamos, y mi visión continuó. Oí un águila que volaba por los más altos de los cielos y que decía con voz potente: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra cuando resuene el sonido de las trompetas que los tres últimos ángeles van tocando, los tres ayes de duelo, ¿verdad? Que por toda esta destrucción. Capítulo 9. Y tocó el quinto ángel, y vi entonces una estrella que había caído del cielo a la tierra. Le fue entregada la llave del pozo del abismo. Abrió pues el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno inmenso que oscureció el sol y el aire. Voy al versículo 4. Se le ordenó que no causaran daño a las praderas, ni a las hierbas, ni a los árboles, sino solo a los hombres que no llevaban el sello de Dios en la frente. Por eso es importante, ¿verdad?, sellarlos a los hijos de Dios antes de abrirlas, antes de tocar las trompetas. En aquellos días, versículo 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Vamos al primer ay. Versículo 12. El primer ay ha pasado. Vienen todavía otros dos. Versículo 13. Tocó el sexto ángel su trompeta. Entonces oí una voz que salía de las cuatro esquinas del altar del coro que está delante de Dios. Decía la voz al ángel de la sexta trompeta: suelta a los cuatro ángeles inmovilizados a orillas del gran río Éufrates. Y fueron soltados los cuatro ángeles que esperaban la hora, el día, el mes y el año para exterminar la tercera parte de la humanidad. El número de los soldados de caballo era 200,000. Es el número que oí. Así vi a los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color fuego, jacinto y azufre. Voy a leer las explicaciones. La palabra que se debe sellar, o sea, guardar secreta, muy posiblemente la noticia de que el verbo de Dios se hizo hombre. Estamos, ¿verdad?, en el sexto ángel. Luego voy a leer esto del capítulo 10. Se ha cumplido lo anunciado por los profetas. Vi después a otro ángel formidable que bajaba del cielo envuelto en una nube. El arcoíris rodeaba su cabeza. Su cara era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. En la mano tenía un librito abierto. Colocó el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó su anuncio con voz tremenda, parecida al rugido de león. Al momento, los 7 truenos entregaron su propio mensaje. Versículo 4. Yo me preparaba a escribir lo que habían dicho los 7 truenos, cuando oí una voz desde el cielo que me dijo: guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada. Es lo que estaba leyendo en las explicaciones, que me adelanté un poco. Que seguramente ese librito contiene los acontecimientos nuevos de la venida de Jesús. Es lo que dice la explicación. Luego la pueden leer completa. Versículo 15, capítulo 11. Tocó el séptimo ángel su trompeta. Entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron para adorar a Dios. Estos 24 ancianos se les reconoce también como 24 primeros sacerdotes de la iglesia, o como los 12 apóstoles y los 12 hijos que lideran cada una de las tribus de Israel. Es el significado del 24.
Versículo 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una gran granizada, ¿verdad? Muchos elementos cósmicos. Vamos al capítulo 12. La mujer y el dragón. ¿A quién se le aplica esta simbología de la mujer? A la Virgen y también a la iglesia, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Estos versos los utilizamos, ¿verdad?, en los misterios de la Virgen. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándose sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Estamos viendo en la liturgia muchas veces nos explican estos pasajes, ¿verdad? Representa a la iglesia o a la Virgen estas imágenes, y el dragón, por supuesto, a Satanás, ¿verdad? Que odia la vida y siempre quiere devorar a Dios. Como ya no pudo devorar a su hijo, ¿a quién persigue? A nosotros, ¿verdad? Es la única forma que Satanás tiene de hacerle daño a Dios, perdiéndonos, corrompiéndonos a nosotros. Vamos, capítulo 15, versículo 5, las 7 copas. Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma la cólera de Dios. Vi también como un mar de cristal destellante y a los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal, llevando las arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios. Y en el versículo 5 encontramos las 7 copas. Versículo 5. Después se abrió el santuario de la tierra del testimonio y salieron del santuario los 7 ángeles portadores de las 7 plagas, vestidos de lino puro resplandeciente y ceñido su pecho con cinturones de oro. Tanto el cinturón de oro como el lino puro significan realeza, ¿verdad? Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de furor de Dios que vive por los siglos sin fin. Capítulo 16, versículo 2. Salió el primer ángel, vació su copa sobre la tierra y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. El segundo ángel vació su copa sobre el mar y hubo sangre como de desangrado, y todo lo que vive en el mar pereció. El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y los manantiales del agua, que se convirtieron en sangre. Oí al ángel de las aguas que decía: tú, el que eres el santo, eres justo al castigarnos de este modo. Qué bueno, ¿verdad?, que cuando nosotros hacemos algo digno de reprensión, lo reconozcamos y aceptemos, ¿verdad?, el castigo. Qué bueno que le dice: somos dignos de reprensión. Y oí lo voy a leer en las explicaciones. Aquí volvemos sobre la caída de Roma, la cual es esperada y considerada como un juicio de Dios. Bueno, San Juan está escribiendo alrededor del año 95.
pero ya está, aquí sí deja anunciado 10. Estamos con Domiciano, el segundo de los 10 gobernadores romanos que los persiguieron durante el Imperio Romano. Estamos en el año 95 hasta el año 311. Hay otros emperadores que también les está revelando de cierto modo también todo lo que les espera, porque todavía faltan muchos emperadores más que los van a seguir persiguiendo y que los llama a la perseverancia. Acuérdense que el libro lo dejan para todas las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces también a nosotros nos está llamando a la perseverancia. Las 7 copas mezclan imágenes que provienen de las plagas de Egipto y de varios textos proféticos. Voy al capítulo, estaba en el versículo 5, ¿verdad? Versículo 6. Pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, bien se lo merecen. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y su calor comenzó a quemar a la gente. Los hombres fueron abrazados y empezaron a insultar a Dios, que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocerle y dar la gloria. Es algo que no hemos podido ir recalcando porque pues tenemos que saltar partes, pero es algo que destaca mucho aquí, ¿verdad? Cómo te vienen problemas, te vienen pruebas, te vienen obstáculos, y en vez de convertirte sigues renegando. Entonces acabamos de leer un versículo, ¿verdad?, en que ellos reconocen, tienen razón en darnos esta recompensa, nos la hemos ganado, este castigo. En cambio, vean, en el cuarto ángel insultan a Dios en vez de convertirse, y pasa eso en nuestro tiempo también, que no ven la oportunidad que Dios les está dando, sino que le siguen insultando. Versículo 10. El quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y al instante su reino quedó sumido en tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. Si él le está llamando la bestia al emperador romano, este es un mensaje de esperanza para las comunidades cristianas. 11. Insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. Recuerda la época del faraón, ¿verdad? Iba plaga tras plaga y el faraón no cedía, seguía terco en su actitud. Y muchas veces nos pasa eso también a nosotros, seguimos tercos en nuestras actitudes. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, dejando un paso libre para los reyes de Oriente. Y vi que la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de rana, ¿verdad? Poderes que a nosotros nos dominan también, que espiritualmente son tan pequeños, ¿verdad? Pero la publicidad nos lo hincha como se hinchan las ranas y los sapos, y nosotros caemos, sí. Es la intención del escritor. Vean en el versículo 14, estos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros, y se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. Vamos al versículo 17. El séptimo ángel vació su copa en el aire. Entonces salió una voz del trono que se escuchó fuera del santuario y decía: está hecho. Se produjeron relámpagos y retumbar de truenos y un violento terremoto. No hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres sobre la tierra. Y ahí terminamos con las 7 copas, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, no se me estén desesperando. Vamos a las 7 visiones. En el 19:11, el triunfo de la palabra de Dios, para irnos esperanzadas. Estas son las visiones. Sí. Todavía no, vamos a leer el 19 para irnos con esperanza. Cantos del cielo, derrota de la bestia. 19:1. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios?
Sus juicios son verdaderos justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. En la época de Daniel, la gran prostituta era Babilonia. Y en la época de Juan, la gran prostituta es Roma, porque los dominaban, ¿verdad? Los imperios que los dominaban. Versículo 3. Y volvieron a clamar, aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos. Y aquí hay 4 aleluyas que compensan, ¿verdad? Los 3 ayes que dejamos atrás. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Vamos al versículo 11. El triunfo de la palabra de Dios es el subtítulo. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tienen en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballo blanco, vestidos con ropas de lino de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos aquí, ¿verdad?, la primera visión. Vamos a la segunda visión. Vi luego a un ángel parado sobre el sol, que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo, vengan acá, reúnanse para el gran banquete, vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes, devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Aquí ya está hablando del triunfo, ¿verdad? Tercera, vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ellas a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban la estatua. También vi unos tronos y sentados en ellos los que tienen poder para juzgar. Vi también almas de aquellos a quienes le cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Vi a todos los que habían adorado a la bestia, vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Feliz y santo el que participa de la primera resurrección. Para nosotros es símbolo del bautismo. Feliz y santo, ¿verdad?, los que hemos sido bautizados. Quinta visión, versículo 7. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, saldrá a engañar. Versículo 10. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Aquí también estamos viendo la permanencia del infierno, ¿verdad? Porque a veces nos parece que ya pasó de moda creer en el infierno, y nos dice, ¿verdad?, donde fue arrojado el diablo, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Sexta visión, último juicio, versículo 11. Luego vi un trono grande y espléndido, a uno que estaba sentado en él.
El cielo y la tierra huyeron al verlo sin que quedaran huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros. Luego fue abierto otro, el libro de la vida. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que estaba escrito en esos libros, es decir, cada uno según sus obras. No tenemos que imaginarnos libros hermosísimos, ¿verdad?, que están materialmente allá, sino es símbolo de que estamos inscritos en el corazón de Dios, en la palma de Dios, en la memoria de Dios, y a esos libros son los que se está refiriendo, y que según lo que está escrito en ese libro vamos a ir a la vida o a la muerte. Tercera visión, el cielo nuevo y la tierra nueva. Aquí era donde yo quería llegar con mucho tiempo para ir tranquilamente. Allá les va a tocar a ustedes en su casita. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar no existe ya. Y vi a la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será su Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. ¿Verdad que sí vale la pena leerlo completo? Sí. Allá en su casita. La Nueva Jerusalén, versículo 9. Se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas y me dijo: ven, que te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en una gloria de Dios. Resplandecía como piedra muy preciosa con el color del jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas dan al oriente y otras 3 miran al norte, 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. Aquí está aplicándolo a la iglesia universal, ¿verdad?, que en los que todos tenemos cabida. Y pues vamos al capítulo 22, ya para terminar, versículo 6. Mira que vengo pronto. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas y sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder. Y voy a llegar pronto. Feliz el que guarde las palabras proféticas de este libro. Esta es nuestra esperanza, ¿verdad? Voy a llegar pronto. Anoté cuántas veces lo repetía, pero ahora no me acuerdo. Sí, 7 veces. Y lo repite también 7. Es que aquí el 7, ¿verdad? Sí. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. Solo a Dios tienes que adorar. Versículo 12, voy a llegar pronto y llevo conmigo el salario para dar a cada uno conforme a su trabajo. 14, felices los que lavan sus ropas, porque así tienen acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. Versículo 16, yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Versículo 17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Que el que escucha diga también: ven. Y en el versículo 20 nos responde: el que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús.
Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Así sea. Amén. Bueno, perdonen que es una super maratón, pero quería que tuvieran una noción completa del libro para que cuando lo vayan leyendo vayan encontrándolo muy familiar y van a decir, ay, ¿por qué Rosa María se saltó esto tan bonito? Eso lo van a decir muchas veces. Pero gloria a Dios, hemos terminado. Tenemos ya una noción más clara del libro del Apocalipsis, ¿verdad? Terminamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor. Ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.